Hola a todas y a todos, aquí estamos con la primera clase práctica de sedimentología, donde vamos a introducir los conceptos teórico-prácticos para el desarrollo del trabajo práctico número 1, el cual trata sobre el reconocimiento y la clasificación de los principales tipos de sedimentos. Dentro de los objetivos de este trabajo práctico, en primer lugar, se introducirán los conceptos básicos para la clasificación de sedimentos detríticos, sedimentos carbonáticos y volcaniclásticos. Ustedes van a clasificar diferentes tipos de sedimentos a partir del análisis de imágenes a escala macroscópica e imágenes bajo lupa binocular. Y asimismo vamos a hacer una revisión de las diferentes técnicas que existen para la determinación del tamaño de grano de los sedimentos. Y particularmente van a tener una experiencia de lo que es el método del tamizado para lo que es el análisis granulométrico de fracciones de samíticas, que ya veremos que representan a lo que son las arenas. No sé si ya lo habrán visto o no, pero hemos subido al canal de YouTube un video donde se resume la práctica del tamizado en el laboratorio de sedimentología del Departamento de Geología. Finalmente, se va a hacer un análisis cuantitativo de datos, principalmente una geoestadística, en donde van a tener que calcular diferentes parámetros estadísticos para cuantificar resultados de análisis granulométricos y analizar e interpretar los posibles agentes de transporte y ambientes depositacionales en donde se habrían desarrollado las muestras estudiadas. Comenzando con lo que son los sedimentos detríticos, es decir, aquellos sedimentos que provienen justamente de lo que es la meteorización y la erosión de rocas preexistentes, es decir, rocas que están aflorantes en un área expuesta a la meteorización y a la erosión, y pueden ser tanto sedimentos provenientes de rocas volcánicas, de rocas ígneas, como así también rocas metamórficas o rocas sedimentarias. Básicamente, los sedimentos detríticos se clasifican según su granulometría en tres grandes categorías. Por un lado tenemos las cefitas, que comprenden a todos aquellos materiales, a todos aquellos sedimentos con un tamaño de grano mayor a 2 milímetros. Por otro lado tenemos las samitas, también conocidas como arenas, las cuales se comprenden entre 2 milímetros y 0,062 milímetros. Finalmente, dentro de las fracciones más finas están las pelitas, donde se incluye tanto el limo como la arcilla, y comprende todas aquellas granulometrías con tamaños menores a 0,062 milímetros. Particularmente el limo es de tamaño más grueso y suele ser, suelen ser granos de tamaño más fino que la arena, mientras que ya las partículas tamaño arcilla principalmente están representados por minerales arcillosos que justamente tienen un tamaño de grano muy pequeño. De esta forma, los sedimentos detríticos se clasifican en diagramas triangulares, como este que se ve aquí abajo, en donde ploteamos en los tres extremos principales lo que son las gravas o las cefitas, el fango o las pelitas y las arenas o las samitas, y tenemos diferentes tipos de depósitos o sedimentos que resultan justamente de la interacción entre los diferentes componentes. Algo importante para que ustedes tengan en cuenta es la escala Phi, que suele ser muy utilizada para lo que es, justamente los análisis estadísticos, en donde justamente para
convertir la escala Phi a milímetros, que por ahí son más, digamos, frecuentes en nuestro sistema de medición, debemos hacer digamos, la conversión de grados Phi a milímetros es el logaritmo en base 2 del diámetro en milímetros de la partícula. Siempre con signo negativo que lo antecede, ¿no? O sea, sería menos el logaritmo en base 2 del diámetro en milímetros. Y ahí tienen cómo sería la conversión. Como para que ustedes tengan más o menos una idea general de los tamaños de grano, hicimos una equivalencia con elementos cotidianos de la vida de todos ustedes, principalmente ejemplos relacionados a la comida. En el caso de las pelitas, es decir, el fango, frecuentemente por ahí cuando caminan por la calle un día de lluvia y tienen calles de tierra y pisan el barro, bueno, eso corresponde particularmente con depósitos fangosos, es decir, sedimentos tamaño de grano fino, compuestos principalmente por arcilla y tal vez limo. Para que tengan referencia, el pelo de los seres humanos tiene, digamos, el diámetro de un pelo tiene entre 50 y 70 micrones, mientras que, las partículas tamaño fango, o sea, las pelitas, tienen un tamaño menor a 62 micrones. Es decir, son, digamos, el tamaño de grano de las pelitas es inferior al diámetro de un pelo del ser humano. Aquí tienen otro ejemplo con la harina, es decir, un material que parece más bien polvo, que justamente es un análogo de lo que corresponde a la fracción pelítica. En cuanto a las samitas, son mucho más comunes y probablemente muchos de ustedes la conocen muy bien porque suele estar en las playas, y si han tenido la oportunidad de ir a la costa atlántica, seguramente han pisado la arena. Y como análogos aquí tienen, bueno, tanto la polenta como el azúcar. En tanto, las cefitas tal vez son más comunes en los valles fluviales, tanto en los ríos de la Patagonia como en cualquier otro, digamos, sistema fluvial que drene, digamos, hacia el Atlántico. Y como análogos tienen tanto, bueno, las peladillas que comemos durante las fiestas, como así también las canicas o bolitas. Recuerden que hablamos siempre de granulometrías mayores a 2 milímetros. En cuanto a los métodos para determinar el tamaño de grano de un sedimento, para las cefitas se utiliza una medición directa de sus 3 ejes principales con una herramienta que se llama calibre, que es esto que está aquí abajo, en donde justamente se miden las diferentes caras, es decir, los diferentes ejes que componen al clasto, y el tamaño de grano va a ser función de la suma de del tamaño de los 3 ejes dividido 3. Es decir, es una proporción lineal del tamaño de grano de los 3 ejes. En cuanto a las samitas, se utiliza principalmente el método del tamizado. Como dijimos anteriormente, tienen un video en el canal de YouTube donde se explica puntualmente este método en el laboratorio de sedimentología. Y también se pueden hacer estudios mediante lupa binocular, también mediante un sedígrafo y asimismo mediante el método de difracción de difracción láser. En cuanto al método del tamizado, involucra diferentes etapas que son, digamos, desde la preparación de la muestra y luego su, digamos, introducción dentro de lo que es el tamizador o vibrador mecánico, y luego se van, digamos, después de que se somete justamente la muestra a un periodo
determinado de vibración, justamente se pesa el material retenido en cada uno de los tamices, donde cada uno de estos tamices tiene diferentes mallas con aperturas diferentes y justamente retiene diferentes fracciones cada uno de ellos. Por lo general están ordenados, como van a ver en el video del tamizado, en orden, digamos, ascendente de apertura de malla. Es decir, los tamices que se encuentran en la parte inferior por lo general tienen un tamaño de grano más pequeño que aquellos que se encuentran en la parte superior. Luego de, digamos, de la vibración mecánica en el tamizador, se va empezando cada uno de las fracciones que se retienen en cada tamiz y se obtienen los porcentajes en peso de cada fracción granulométrica. En cuanto a las pelitas, se utiliza principalmente el método del pipeteo, es el más común. También se puede utilizar el método del sedígrafo y métodos de difracción de rayos de difracción láser y balanza de sedimentación. Por otro lado, también es común realizar análisis de microscopía electrónica, los cuales permiten obtener una resolución muy importante, llegando a escalas de 1 micrón, y otras técnicas como el Coulter Counter. En cuanto al método del pipeteado, que es el más frecuente, el más común, se somete justamente el material fino a suspensión aquea, como se puede ver en estos tubos de ensayo que ven aquí, y justamente la separación por tamaños se realiza siguiendo lo que se llama digamos, como lo que se conoce como ley de Stokes, en donde comprende particularmente esta fórmula que justamente tiene en cuenta el radio de la partícula, asimismo la densidad del líquido en el cual está introducida, la viscosidad del líquido y asimismo la aceleración de la gravedad. En base a esos parámetros sabemos la velocidad justamente de decantación y vamos a ver cómo las diferentes fracciones se van separando. Como vemos aquí, tenemos en un tubo de ensayo tenemos arcilla, en otro tenemos limo y en otro tenemos arena. Algo importante para lo que es el análisis de sedimentos clásticos es justamente el estudio de la forma, la redondez y la esfericidad de los clastos. Justamente estos parámetros nos brindan información acerca de la historia de transporte que han sufrido los sedimentos y justamente si se han acumulado en zonas relativamente cercanas al área fuente de sedimentos o bien si han sufrido un importante transporte y han sido acumulados en zonas más bien distales, es decir, distantes, que se encuentran a grandes distancias del área fuente. Como podemos ver aquí, y como ya introdujimos anteriormente, tenemos por lo general siempre un área fuente de sedimentos en donde las rocas por, digamos, orogénesis, es decir, por procesos tectónicos que justamente crean orógenos, están expuestas en la superficie y justamente sufren a partir de procesos de meteorización y erosión, justamente se desagregan y crean sedimentos clásticos detríticos, los cuales son eventualmente incorporados justamente a los sistemas de transporte, tanto transporte fluvial como transporte eólico o bien transporte glaciar, y son justamente distribuidos, es decir, transportados desde las zonas fuentes hasta las zonas de acumulación. Justamente las principales zonas de acumulación por lo general están regidas por lo que se conoce como nivel de base, que puede ser bien un nivel de base local o un nivel de base regional. Niveles de base locales son particularmente los lagos, mientras que el nivel de base regional siempre corresponde con el nivel del mar. Esto se asocia a el fenómeno de que la Tierra justamente
no es, digamos, un esferoide, sino que es más bien un geoide, que es, digamos, bastante irregular, dado que las áreas o las tierras emergidas siempre están expuestas a procesos de meteorización y erosión, mientras que los océanos tienen importantes espacios para acumular sedimentos, y justamente los principales encargados de equilibrar el desbalance topográfico, por así decirlo, entre lo que son las áreas sumergidas y los fondos de los océanos, son los agentes de transporte que ocurren en la superficie terrestre, principalmente los ríos y asimismo los glaciares. En cuanto a lo que se conoce como madurez textural, justamente a mayor transporte y mayor digamos, distancia respecto al área fuente de sedimentos, se puede decir que un sedimento es texturalmente más maduro, mientras que aquellos depósitos que se encuentran en zonas relativamente cercanas al área fuente son texturalmente inmaduros. Esto se debe a que, bueno, a medida que, en el caso de flujos newtonianos, a medida que progresa el transporte, que tenemos más transporte, los clastos progresivamente van evolucionando desde clastos originalmente angulosos en zonas cercanas al área fuente, a clastos más bien subangulosos, subredondeados o bien redondeados en zonas más distales. Asimismo, los depósitos asociados, por lo general, inicialmente en zonas cercanas al área fuente, suelen tener un elevado porcentaje de matriz, es decir, van a dar lugar a sedimentos, a depósitos sedimentarios texturalmente heterogéneos, compuestos por diferentes fracciones, tanto cefitas como samitas como pelitas, en donde probablemente se van a dar situaciones donde clastos cefíticos estén flotando en una matriz de grano más fino, y lo cual justamente evidencia que estos depósitos son texturalmente inmaduros. A medida que justamente progresa el transporte, los clastos más gruesos son retenidas en zonas más bien proximales al área fuente, mientras que aquellos de tamaño más fino, que son, digamos, factibles de ser transportados por los sistemas fluviales, es decir, por los ríos, sí, continúan su viaje hacia sectores más distales y se acumulan finalmente en los principales depocentros. En cuanto a la forma, tenemos diferentes tipos, pueden ser tanto obladas como proladas o bien ecuantes. Y asimismo, lo que hace a la redondez, es importante tener en cuenta que la forma no es lo mismo que la redondez. La redondez particularmente habla de la forma de las aristas, como se puede ver aquí, mientras que la forma justamente habla de la forma original que tiene el clasto. Dentro de lo que son los sedimentos volcaniclásticos, en primer lugar se clasifican según su tamaño de grano, igual que lo que pasa con los sedimentos clásticos, y se clasifican en ceniza fina para aquellos menores a 0,062 milímetros, los cuales, digamos, son tamaños equivalentes a lo que vendría a ser la fracción pelítica en sedimentos clásticos. Y después tenemos ceniza gruesa en fracciones equivalentes a lo que son las samitas. Y ya para aquellos que entran dentro de lo que son fracciones equivalentes a las cefitas, tenemos por un lado el lapilli, comprendido entre 2 y 64 milímetros, y los bloques o bombas para aquellos mayores a 64 milímetros.
Básicamente se reconocen tres tipos principales de componentes: los vitroclastos, los cristaloclastos y los litoclastos, en donde los vitroclastos representan fragmentos de magma enfriado. Los cristaloclastos, como su nombre lo indica, son minerales o fragmentos monominerales de origen volcánico. Y los litoclastos son fragmentos de roca generalmente de origen volcánico. Ya entrando en lo que son los sedimentos carbonáticos, tenemos dos grandes grupos o categorías principales. Por un lado tenemos las partículas esqueletales y por otro lado las partículas no esqueletales. ¿Qué significa esto? Las partículas esqueletales, como su nombre lo indica, corresponden justamente a restos de conchillas o bien restos de valvas, es decir, bioclastos, de diferentes organismos que pueden ser tanto moluscos bivalvos como braquiópodos, belemnites o bien corales, etc. En cuanto a las partículas no esqueletales, su origen no está directamente vinculado a organismos con conchilla, sino que más bien se relaciona a la interacción de procesos químicos de precipitación de carbonato, y en donde en algunos casos aparece asociada justamente la materia orgánica y también la actividad microbiana. Por lo general, algunas de estas partículas no esqueletales, como se puede ver aquí en lo que son los oides, los pisoides o los oncoides, suelen tener un núcleo que puede ser tanto un clasto detrítico como también un componente carbonático, que justamente constituye, digamos, el núcleo en donde comienza a formarse justamente la partícula no esqueletal. Particularmente los oides se diferencian de los pisoides por su tamaño de grano, y su génesis suele estar por lo general bastante asociada. Se relacionan a ambientes energéticos con importante acción de oleaje, y la precipitación justamente de estos halos carbonáticos suelen estar, digamos, asociada justamente a un núcleo que por lo general es un clasto detrítico, y luego se comienzan a formar estos diferentes anillos de carbonato, que puede ser tanto calcita como aragonita, y tienen un brillo muy característico justamente por la abrasión que sufren digamos, estas partículas debido a la acción del oleaje. Los peloides también son comunes, también digamos, principalmente se relacionan a lo que se conoce como pellets fecales, y son producto justamente de la actividad de organismos, tanto peces como otros organismos que defecan y justamente generan estos agregados. Y particularmente los intraclastos se relacionan justamente a procesos de erosión del fondo marino que generan clastos de origen carbonático. También tenemos otros que son agregados de diferentes tipos de partículas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son partículas esqueletales. Vemos bioclastos de gran tamaño, de moluscos bivalvos principalmente, y también probablemente otro detrito bioclástico. Esto nos da la idea de que los depósitos carbonáticos no solo se relacionan justamente a una precipitación in situ, es decir, a un origen primario del carbonato, sino que también suelen estar asociados a procesos dinámicos de retrabajo, digamos, del fondo marino por medio de corrientes, y asimismo por acción de oleaje y mareas, que justamente generan un retrabajo de valvas
bivalvos y otros organismos que se encuentran justamente en el fondo. Aquí vemos otro ejemplo de partículas no esqueletales, en este caso correspondientes a oides, en donde fíjense que el núcleo justamente en este caso son cristales de cuarzo. Bueno, ya entrando en lo que es el análisis estadístico de los resultados, aquí nos vamos a enfocar en lo que es, digamos, justamente cuando realizamos el estudio de tamizado, particularmente en fracciones samíticas, es decir, en las arenas, solemos obtener un porcentaje para las diferentes granulometrías que componen a la muestra que estamos estudiando. Los resultados obtenidos, es decir, los porcentajes relativos de cada fracción granulométrica, se utilizan para construir diferentes gráficos. Por un lado tenemos los histogramas o bien diagramas de frecuencia, los cuales se expresan, como se puede ver aquí, con barras verticales que tienen áreas proporcionales a la cantidad de, digamos, al porcentaje de material que compone a cada clase. Aquí vemos, digamos, en el eje de las abscisas se plotea el tamaño de grano, desde valores negativos de phi a valores positivos, donde los valores más negativos de phi, recuerden que siempre corresponden a las granulometrías más gruesas, mientras que los valores positivos corresponden a las granulometrías más finas. Y en el eje de las ordenadas se plotea el porcentaje relativo de cada fracción granulométrica. De esta forma, el histograma permite justamente determinar modas, las cuales representan el tamaño de grano más frecuente. En el primer ejemplo de aquí arriba tenemos una curva unimodal, porque tenemos una moda principal, mientras que en este otro ejemplo tenemos un gráfico, digamos un histograma bimodal, porque tenemos dos modas principales. Por otro lado tenemos lo que es la curva de frecuencia, que se construye trazando una línea que une los puntos medios de la parte superior de cada columna del histograma. Es decir, nosotros primero construimos y dibujamos el histograma, como dijimos anteriormente, ploteando por un lado en el eje de las abscisas el tamaño de grano en phi y en el eje de las ordenadas el porcentaje. Y luego, una vez que construimos el histograma, trazamos justamente una curva que una los puntos medios de cada una de las columnas que representan el área relativa de cada fracción granulométrica. Finalmente tenemos lo que es la curva de frecuencia acumulativa, en la cual en el eje de ordenadas se plotea el porcentaje en peso, el acumulado, y en el eje de las abscisas se marcan los tamaños de grano. Es algo similar, o sea, se comienza desde los tamaños de grano más gruesos, con valores negativos o valores bajos de phi, y se va, digamos, hacia valores positivos de phi que representan el tamaño de grano más fino. El porcentaje acumulado va desde 0 hasta el 100%. En particular, lo que es la curva de frecuencia acumulativa suele ser muy utilizada y en muchos casos se utiliza una escala probabilística o escala logarítmica, como pueden ver en estos dos ejemplos. Esta planilla que ven aquí o hoja, digamos, de gráfico es similar a la que van a utilizar en el trabajo práctico, y justamente fíjense que en el eje de las ordenadas, es decir, en lo que respecta al porcentaje en peso acumulado, tenemos una escala logarítmica en donde tanto los valores más bajos como los valores extremos suelen estar exagerados con respecto a los valores medios. Esto justamente se utiliza para obtener una mayor
precisión en lo que es los estudios y los análisis estadísticos. Algo interesante es los percentiles y los cuartiles. El percentil es cuando, digamos, buscamos un porcentaje en particular y justamente supongamos que tenemos, esta es nuestra curva de frecuencia acumulativa y queremos saber el percentil 1, entonces vamos a lo que es el 1% y trazamos una línea horizontal en el eje, digamos, respetando el 1% de las ordenadas, es decir, de porcentaje. Trazamos una línea horizontal por las abscisas hasta cortar la curva. Y ahí nos va a dar la fracción granulométrica, que justamente representa el 1%. Y así lo mismo para lo que son los cuartiles, es decir, el 25% y el 75%, y otros parámetros que por lo general se utilizan mucho en lo que son estudios estadísticos relacionados a sedimentología, como son el FIO 84, el 16, el 95 y el 5. Ustedes probablemente van a tener que calcular cada uno de estos parámetros justamente yendo al porcentaje que indica y cortando la curva y viendo qué fracción granulométrica lo representa. Algo importante en cuanto a lo que es al análisis, a la interpretación de la curva, es que tenemos, por lo general, se suelen dar, digamos, en base a el patrón que representa la curva de frecuencia acumulativa. Podemos decir que justamente cuando se dan en la parte inferior se da una curva aplanada, como vemos aquí, tenemos fracción más gruesa, justamente con los valores phi más negativos, más bajos, que representa la fracción transportada por rolido, es decir, por tracción, mientras que la fracción que se encuentra en estas curvas con valores, digamos, con altas pendientes y entre aproximadamente 0 y 2 a 3 phi, justamente representa a las samitas, principalmente transportadas en saltación. Y finalmente, nuevamente cuando tenemos una curva aplanada en la parte superior, tenemos las fracciones más finas transportadas en suspensión, es decir, las pelitas. Justamente la curva, digamos, la tendencia que solemos tener en la parte inferior como en la parte superior de las curvas es la que hace que por lo general se use una escala logarítmica, dado que si usamos una escala aritmética, justamente estas curvas quedan muy mal representadas, es decir, quedan como una línea recta que impide justamente hacer determinaciones particulares de la presencia o no de fracción transportada en suspensión o bien a través de procesos de rolido. Por otro lado tenemos lo que son las medidas de tendencia central, tanto la mediana como la moda y la media. La mediana, como ustedes bien sabrán y habrán estudiado en estadística, representa el punto medio de la distribución granulométrica. Simplemente representa el punto medio. Es decir, bueno, representa el diámetro correspondiente al 50% de la distribución de las partículas. Y se lee justamente de la curva acumulativa, como veíamos recién. Por otro lado, la moda es el diámetro de grano más abundante. Como vimos anteriormente, justamente es el punto medio del intervalo o clase más frecuente. Su determinación es inmediata al observar el histograma, como ya vimos anteriormente. Finalmente, la media es el parámetro que se aproxima al promedio granulométrico de una distribución dada. Se calcula por medio de una fórmula propuesta por Folk y Ward en el 57, en donde se consideran
los cuartiles 16, el 50 y el 84, como vimos anteriormente, se suman los 3 y se divide dividido 3. Esta es la forma más, digamos, utilizada para calcular la media a partir directamente de la curva de frecuencia acumulativa. Es decir, ustedes tienen su curva de frecuencia acumulativa, como la que veíamos anteriormente, y justamente buscan el 16, el 50 y el 84, lo suman los 3 y lo dividen por 3. Y ahí obtienen la media en phi granulométrica. Por otro lado tenemos las medidas de dispersión. Se suele utilizar lo que se llama el desvío estándar, que justamente nos da una idea de la selección, dado que indica cómo se distribuyen los individuos, es decir, las fracciones granulométricas, alrededor del valor central. Es una medida matemática del grado de selección de un sedimento o sedimentita, en el caso de que se estudien rocas, que no es lo que vamos a hacer en este práctico, que se expresa a través justamente del desvío estándar. Ahí tienen justamente cómo se calcula el parámetro este, y también se utilizan valores que ustedes obtienen directamente a partir de la curva de frecuencia acumulativa. Es decir, una vez que ustedes grafican la curva de frecuencia acumulativa, pueden comenzar a calcular muchos de estos parámetros estadísticos. Por otro lado está lo que es la medida de asimetría, que justamente relaciona el grado de simetría, digamos, de la granulometría promedio respecto a las colas de una determinada distribución. Existen dos tipos principales de asimetrías: asimetrías positivas o bien asimetrías negativas, como se observa en estas figuras de aquí. Y aquí tienen también la fórmula para calcular la simetría. Finalmente también tenemos medidas de angulosidad, que se obtiene a partir de la agudeza o kurtosis, que mide la agudeza de la distribución granulométrica en una curva de frecuencia. Muestra justamente el grado de concentración de los datos alrededor de la media. Y aquí tienen justamente la fórmula. También estos parámetros los van a poder obtener a partir de la curva de frecuencia acumulativa. Es importante que ustedes grafiquen bien las curvas de frecuencia para poder obtener todos los parámetros estadísticos que se le van a pedir en el trabajo práctico. También se suele utilizar lo que se llama un programa que corre en Microsoft Excel, que se llama Gradistat, en donde justamente todos estos cálculos se hacen de manera automatizada, en donde uno inicialmente lo que debe hacer es poner el peso total de la muestra en el casillero este que se indica aquí, y luego va a tener que poner el peso de cada fracción en la columna esta que se indica aquí, justamente en cada uno de las fracciones granulométricas en medidas phi. Luego calculamos, y cuando ponemos digamos, los resultados que nos arroja, por un lado incluyen parámetros estadísticos que nos dan básicamente todos los que estábamos hablando recién. Por otro lado tenemos un histograma, como vimos anteriormente. Nos clasifica justamente a nuestra muestra de acuerdo a Folk, como vimos al principio de la presentación. Y tenemos también el gráfico de frecuencia acumulativa y la distribución de frecuencia. Ustedes van a tener que utilizar justamente este software, el cual se los vamos a proporcionar en la cátedra, y calcular, digamos, hacer una práctica de cómo utilizarlo y calcular los diferentes parámetros para una muestra dada. Finalmente, a veces es común utilizar justamente los parámetros estadísticos para hacer inferencias acerca de lo que es, digamos, la dinámica de transporte
es decir, el mecanismo principal por el cual habrían sido transportados los sedimentos, y asimismo hacer inferencias y determinaciones acerca de los posibles ambientes depositacionales asociados. Aquí vemos dos gráficas que vamos a utilizar en las prácticas, una propuesta por Spalletti para lo que son los ambientes, los posibles ambientes donde se desarrollan los diferentes tipos de sedimentos, el cual tiene en cuenta tanto el desvío estándar como la media, en donde ustedes, bueno, justamente para saber dónde cae una muestra deben plotear ambos parámetros, tanto la media como así también el desvío estándar. Una vez que calcularon estos parámetros, ustedes están en condiciones de plotear y ver, analizar justamente dónde cae una muestra dada en el diagrama de Spalletti. Por otro lado, el diagrama de Pasega del 64 analiza más bien los agentes de transporte y tiene en cuenta la mediana. En este caso es en micrones. Hay que tener, digamos, cuidado porque ustedes por lo general tienen medidas en phi y van a tener que pasarlas a micrones. Y por otro lado tiene el percentil 1, también en micrones. O sea, van a tener que hacer el pasaje desde phi a micrones. Primero se aconseja que hagan el pasaje de phi a milímetros y después que recuerden que, digamos, 1 milímetro son 1000 micrones. Muy bien, bueno, si bien los estudios estadísticos son importantes para realizar análisis y determinaciones en cuanto a los procesos y ambientes depositacionales de sedimentos, cabe destacar que es importante tener una gran densidad de datos para volcar en los diagramas, a modo de tener resultados que sean estadísticamente confiables. Si no, puede que muchas veces al plotear nuestras muestras, tanto en el diagrama de Spalletti como también en el diagrama de Pasega, justamente nos dé resultados que no son confiables. Particularmente se suelen realizar también estudios de microscopía electrónica, los cuales permiten obtener una resolución muy importante. Aquí ven diferentes ejemplos. Y como pueden ver en las barras que se presentan aquí abajo, ahí tienen la escala, en donde llegamos justamente a la resolución de micrones y podemos estudiar en detalle cada uno de los clastos de una muestra. Y asimismo hacer determinaciones sobre los agentes que habrían estado involucrados en el transporte de estos sedimentos. Aquí vemos diferentes ejemplos. Por un lado, sedimentos que han sufrido principalmente un transporte fluvial y por otro lado depósitos que, digamos, clastos que se relacionan justamente a un transporte glaciar. Fíjense que aquellos clastos relacionados a transporte glaciar son clastos angulosos, tienen asimismo fracturas y grietas que justamente nos están hablando de la abrasión glaciar, y asimismo se caracterizan por bordes puntiagudos y un relieve muy irregular. Mientras que los clastos de origen, digamos, que han sufrido un importante transporte fluvial, son más bien redondeados a subredondeados y tienen bordes muy suaves y un relieve relativamente bajo. Finalmente aquí tenemos otro ejemplo de un clasto que posiblemente ha sufrido cierto transporte eólico con anterioridad a lo que fue el transporte fluvial, dada por la presencia de estas protrusiones bulbosas que justamente nos están hablando de medios eólicos. Bueno,
Eso fue todo para la introducción a lo que es el trabajo práctico número 1. Recuerden que la comisión A va a tener consulta de este trabajo práctico el miércoles próximo de 16 a 18 horas y la comisión B va a tener consulta el día jueves de 18 a 20 horas. Las consultas van a ser por Zoom y recuerden por favor enviar un correo de confirmación de que están interesados en realizar consulta en el día asignado. Ante cualquier otra duda nos pueden escribir por correo en cualquier momento. Muchas gracias y hasta la próxima.